Esta mañana, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, presentó una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita que, según las leyes mexicanas, configurarían el delito de lavado de dinero. Según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, esta investigación ya fue turnada a la Fiscalía General de la República. CNN contactó con la Fiscalía de México para saber más sobre el caso, pero declinaron hacer comentarios sobre el tema. Por su parte, el expresidente Enrique Peña Nieto respondió en su cuenta de Twitter que confía en que se le permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio y demostrar la legalidad del mismo. No hay otro tema del cual se hable en México por todas las implicaciones que tiene esta acusación formal del gobierno de México en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Paulina Gómez nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Paulina? Adelante. Hola Mario, ¿qué tal? Pues a través de su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que espera que se le dé la oportunidad para aclarar cualquier señalamiento, cualquier duda sobre su patrimonio y su legalidad y que espera que se haga a través de los procedimientos legales conducentes y que además él confía en las instituciones que imparten la justicia en México. Esto lo dijo porque el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Pablo Gómez, en la conferencia de prensa del presidente López Obrador de la mañana de este jueves, dijo que la dependencia que encabeza detectó que presuntamente el exmandatario recibió el equivalente a $1.300.000 a través de transferencias bancarias y que se sospecha, o por lo menos la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, sospecha que son recursos de procedencia ilícita. Escuchemos. Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26.001.429 pesos 74 centavos moneda nacional. El titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, también detalló que estas operaciones bancarias se hicieron a partir de agosto de 2019 y que la realizó un familiar consanguíneo del mandatario, del exmandatario Peña Nieto, y que se hicieron a través de cuentas bancarias de México hacia España. Y bueno, pues se cree que el expresidente radica en Madrid, España. Además, Pablo Gómez, el titular de la UIF, explicó que no es competencia de su dependencia realizar las investigaciones, que la UIF solamente recopila y analiza la información financiera y que es competencia de la Fiscalía General de la República determinar qué cargos se fincarían y cómo se fincarían, si hay delitos o no que perseguir. Así lo dijo. La carpeta o la información completa, con todos sus detalles y pormenores, ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación. La Fiscalía hará dicha investigación y la Unidad de Inteligencia Financiera aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía. En esta misma conferencia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se actuará con responsabilidad y de manera transparente y sobre todo hizo mucho hincapié en que no se fabricarán delitos. Así lo dijo. No vamos a estar persiguiendo a nadie y al mismo tiempo, si el fiscal o la institución, en este caso la Fiscalía, con elementos, con pruebas, se integra un expediente que demuestra de que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez y abrirse el proceso. CNN contactó a la Fiscalía General de la República para saber más sobre este caso, pero declinó comentar sobre este tema. Mario, la información.
Muchas gracias, Paulina. Bueno, pues es una trama que presentaron esta mañana, una serie de pruebas que argumenta la Unidad de Inteligencia Financiera tiene para empezar un proceso. Vamos a analizar toda la información que se dio a conocer, el Gobierno de México a través de esta Unidad de Inteligencia Financiera sobre esta investigación en contra del expresidente Peña Nieto. Y le doy la bienvenida a Salvador Camarena, periodista y analista político. ¿Cómo estás, Salvador? Me da mucho gusto saludarte. Primero, tu opinión sobre esta sacudida. Quisiera preguntarte, bueno, una serie de pruebas habría presentado, de las cuales habría hablado, mejor dicho, más que presentado, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Una parte, depósitos en efectivo, otra parte, algunas empresas vinculadas presumiblemente al expresidente Peña Nieto. Salvador. Mario, gracias por la invitación. Sin duda, una noticia importante, sorprendente, porque todo mundo vivía en el entendido de que había un pacto de impunidad, de que se supone que hubo un acuerdo entre el expresidente Enrique Peña Nieto y el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador para que el segundo pudiera llegar a la elección de 2018 y el primero bajara los brazos, para decirlo en términos coloquiales, y lo dejara pasar. Un pacto que habría incluido perseguir al candidato del PAN, que era competitivo, Ricardo Anaya, y que hoy vive en Estados Unidos, que está tratando de defenderse de unas acusaciones judiciales, y un pacto que habría incluido darle a un candidato poco competitivo como José Antonio Meade la candidatura del PRI. Esa relatoría hoy está en crisis, porque, como ya reportaron tus compañeros de CNN, se presentaron en la mañanera, el foro político más importante de este país sin duda, algunos indicios que dice tener la Unidad de Inteligencia Financiera sobre 26 millones de pesos, en términos redondos, transferencias hacia el expresidente Enrique Peña Nieto, que ahora vive en España, donde de hecho ya salieron noticias del país de que tiene ahí trámites formales para tener una residencia, pues digamos, permanente o semipermanente. Es una noticia importante, pone en cuestión ese supuesto pacto, pero también abre muchas dudas. ¿Por qué ahora, Mario? Está iniciando el partido Morena, está informando que formalmente arrancan su búsqueda de candidato para el proceso electoral del 2023 en el Estado de México, el estado natal del expresidente Peña Nieto. La joya de la corona, siempre se habla de que es el laboratorio electoral un año antes de las elecciones presidenciales de cada 6 años. Ese momento, esa coyuntura, no se le pudo haber escapado a un presidente tan calculador en términos de símbolos como es Andrés Manuel López Obrador. Presentarlo hoy en la mañanera es una bomba política, pero todavía no sabemos cuánto sustento jurídico tiene. No porque los hallazgos no sean interesantes de investigar, sino porque la Fiscalía General de la República también es, hay que ponerle un asterisco, una institución, digamos, que ha quedado a deber mucho en su manera de procesar la información que le llega. Ahora, bien dices, bueno, estamos a las puertas del proceso electoral del 2023, donde pues está todavía en juego una de las joyas de la corona del priismo, que es el Estado de México, de los pocos estados que todavía le quedan, y es el que aporta más votos en todo el país, es la más poblada y el padrón electoral más amplio, el del Estado de México. Pero Enrique Peña Nieto juega a algo en una elección del Estado de México, aunque él fue su exgobernador, todavía digamos que tiene peso político ahí, Salvador. Bueno, el gobernador Alfredo del Mazo es pariente lejano del expresidente Enrique Peña Nieto. Son, como tú lo sabes, Mario, y se los has expuesto a tu auditorio muchas veces, son políticos muy formalistas, son muy dados a las cortesías y a una serie de rituales que pueden parecer arcaicos, pero ellos lo toman al pie de la nota todos los días, están ahí haciéndose, presumiendo esos códigos y esas formas de llevar, digamos, las negociaciones. No creo, no estimo, no tengo información de que esté el presidente Enrique Peña Nieto queriendo jugar a las contras al partido Morena, al partido del presidente López Obrador, y queriendo ser un factor de la elección del año que entra. Pero en sentido contrario, sí hay que decir, es un golpe. Sacar esto hoy, Mario, es un golpe al PRI, es un golpe al priismo mexiquense, es un golpe al político más importante en los últimos años del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, que es Enrique Peña Nieto, que fue un presidente muy querido por sus paisanos. Entonces, sin lugar a dudas, no creo que el expresidente Peña Nieto tenga un interés muy particular en meterse a los enjuagues de quién va a ser la candidata o el candidato de su partido, que podría tener viabilidad para retener ese partido, la gubernatura del Estado de México, pero lo que sí es evidente, del otro lado, sí hay un golpe simbólico.
Ahora, Salvador, finalmente, el presidente, muchos aseguran que fue uno de los sexenios donde hubo más corrupción, aunque no se ha demostrado efectivamente en procesos judiciales, pero tenemos ahí procesos que están ahí en el limbo, como Odebrecht, la Casa Blanca, el caso de la trama maestra, de la estafa maestra, que hay una detenida que es la exsecretaria de Desarrollo Social durante el peñanetismo. Por nada de eso ha sido acusado el expresidente Enrique Peña Nieto. Es por otros temas relacionados. Así es, son transferencias, como ya nos explicaban tus compañeros, del 2019 para acá, es decir, una vez que había dejado la presidencia Enrique Peña Nieto. Y hay muchas interrogantes todavía del pasado, donde sí tuvo responsabilidad Odebrecht, ya lo decías tú, la estafa maestra, sin duda, y una serie de escándalos que él dejó pasar, o por omisión, o quizá también no se atrevió a ejecutar su responsabilidad de perseguir a compañeros suyos de su partido. Fue un escándalo de donde gobernador tras gobernador del PRI terminaban saliendo antes de la gubernatura o de plano en la cárcel. Creo que hay muchas respuestas que todavía nos debe Enrique Peña Nieto en torno a lo que pasó en su sexenio. Yo no tengo claro que esto vaya en ese sentido, que esto vaya a esclarecer el sexenio que fue conocido como de la corrupción y la frivolidad, que fue el que encabezó el mexiquense. Pues eso está empezando, Salvador. Te agradezco mucho y seguiremos conversando, si me permites. Salvador Camarena, un periodista de investigación, analista político, aquí con nosotros. Gracias, Salvador. Hasta pronto. Investigación que hoy, por supuesto, sacude a la política mexicana, a la política hoy de oposición, porque hay una investigación que se anuncia hoy precisamente durante la conferencia, la famosa mañanera de Andrés Manuel López Obrador, en contra del expresidente priista Enrique Peña Nieto. Una investigación que tiene que ver con muchísima plata, ¿no? Estamos hablando de movimientos registrados de alrededor de $1 millón, con una coincidencia. Ojo, Enrique Peña Nieto ha dicho que confía en el sistema de justicia, en las autoridades mexicanas, por parafrasearlo, ¿no? A través de su cuenta en Twitter. Ya le doy el detalle, el mensaje más adelante. Pero ha parafraseado que confía y que va a tener la oportunidad de aclarar el origen de estos fondos, de este dinero, etcétera, etcétera. Pero aquí hay también una coincidencia importante que no se nos puede olvidar. Hace poquito, recientemente, Enrique Peña Nieto recibió en España una visa dorada. Esta visa dorada pues se le da a los grandes inversores, a la gente que tiene mucha plata, hombre, ¿no? Que dicen, usted tiene mucho dinero, no tenemos problema de que esté aquí porque sabemos que no va a ser una carga para el país. De ahí viene entonces un pequeñito detalle. ¿Eso qué quiere decir? Ojo, no estoy diciendo que sea culpable, pero hay que sumar, hay que ir dándole seguimiento a las cosas, no es un hecho aislado. Esto de la visa dorada, pues evidentemente habla de la capacidad económica del expresidente Enrique Peña Nieto. Capacidad económica que es reconocida por el propio gobierno español al entregarle esta visa dorada. Ahora, en este esquema financiero que denuncia la Unidad de Inteligencia Financiera de México, la UIF, y que ya presenta a la Fiscalía todos sus hallazgos, habría movimientos de dos empresas que determinan como A y B, que casualmente también habrían obtenido beneficios millonarios durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto. Ya sabe usted cómo se maneja. Esto es común en Latinoamérica. Las famosas licitaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos escándalos ha habido en toda Latinoamérica por licitaciones a favor de un pariente, del otro pariente, de empresas vinculadas, etcétera? Por ahí es más o menos que está la cosa con Enrique Peña Nieto, la investigación, la denuncia que hace ante la Fiscalía la Unidad de Inteligencia Financiera. De poderse demostrar, eso sería un gran acierto. Peña Nieto dice está dispuesto y que confía en la justicia mexicana. Bueno, ese por un lado. Por el otro lado, una propuesta que hace todo el sentido y tiene toda la razón Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que es que, dice, cuando me reúna ahora próximamente con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, le voy a decir que regularicen a los migrantes trabajadores de Estados Unidos para terminar el negocio de los polleros, de los coyotes, para que la gente pueda trabajar en un estatus legal y además para obtener un beneficio de Estados Unidos
por este tipo de trabajo, porque hay una crisis, hay un problema en Estados Unidos de mano de obra para cierto tipo de trabajos que normalmente terminan haciendo los hispanos y muchos de ellos están ilegales. Ilegales, pero pagan impuestos, impuestos que nunca pueden recuperar. Esta propuesta, sin duda alguna, puede regularizar de alguna u otra forma el flujo migratorio, definitivamente sí. Pero lo más importante, creo yo, que hay que rescatar si lo logra Andrés Manuel López Obrador, es que finalmente se le dé su lugar a la gente que viene solamente a buscar trabajo para tener una mejor vida y poderle dar una mejor vida a sus familias en sus países de origen. Eso no quita que la culpa de la emigración sea de los gobiernos que no pueden darle todo lo que necesita al ciudadano, ¿no? Pero esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador puede ser muy benéfica. Así que esos son los dos temas. Iniciamos. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLUEPN de Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, del PRI, por supuesto. Numeral CONCLUEPN, hashtag CONCLUEPN, esa es la etiqueta. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Es el expresidente de México, es Enrique Peña Nieto, en el ojo del huracán, no solamente mediático, sino también bajo la lupa de la Fiscalía Mexicana. Este jueves, precisamente, el día de hoy, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, como se le conoce en México, informó en la mañanera que había pedido a la Fiscalía que investigara al exmandatario por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. En referencia al anuncio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no va a fabricar delitos a nadie, que solo buscan que no haya impunidad. Esto fue lo que dijo AMLO. Nosotros venimos de un proceso de lucha y lo que queremos es limpiar de corrupción el país, que no haya corrupción y que no haya impunidad para nadie. No vamos a estar persiguiendo a nadie y al mismo tiempo, si el fiscal o la institución, en este caso la Fiscalía, con elementos, con pruebas, se integra un expediente que demuestra de que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez y abrirse el proceso. Por supuesto que primero tiene que demostrarse, se tiene que consignar a un juez, se tiene que respetar el debido proceso y en caso de ser todo comprobado, pues que se haga justicia, ¿no? Ojalá, esto lo tengo que decir, no me lo puedo guardar, ojalá y así fuera, con todos los otros casos, presidente López Obrador, que tienen que ver con usted y también sus familiares. Pero bueno, ese es boleto aparte, ¿no? Dicen por ahí. Pero ojalá, porque si no va a ser hasta el próximo sexenio, si es opositor y ya no queda Morena y no hay continuidad, entonces lo van a investigar a usted, como ahora usted investiga a Peña Nieto, como Peña Nieto. Ya sabe cómo es la política latinoamericana. Cepeda Patterson, muy buenas tardes. Preguntarte directamente si este anuncio de la mañana de las autoridades es otro golpe mediático del gobierno federal o a qué obedece, en tu opinión, el señalamiento que se hizo y se anunció el día de hoy. Buenas tardes, Gabriela. Un saludo al auditorio. De entrada, es un hecho histórico porque en México se había sostenido el mito de una especie de fuero que tenían los expresidentes que nunca eran investigados por la justicia. Zedillo fue quien más se acercó al meter a la cárcel al hermano de Carlos Salinas de Gortari, recordamos todos, pero nunca había pasado de ahí. Y era un veto que protegía a los presidentes en funciones, conscientes de que si se rompía este fuero, también el presidente en función quedaba expuesto al terminar su gestión. Entonces, al margen de lo que pase a partir de ahora, habría que dar cuenta de que aquí se sienta un nuevo precedente. Ahora, tu pregunta es absolutamente la que habría que hacer. ¿Se trata de una maniobra política o no? Bueno, empieza a responderse la pregunta simplemente por el hecho de cómo fue anunciado. Se presenta en la mañanera un espacio del presidente para dar cuenta mediática y propagandística de las acciones de su gobierno, para informar a la sociedad civil de lo que hace el gobierno. Fue la plataforma elegida
para dar cuenta de eso, con lo cual aseguran que lo convierten en sí mismo en un acto mediático. No se inventarán crímenes, dice López Obrador, pero al presentarlo él en su acto personal, es decir, en su ceremonia personal, ya está políticamente cosechando o generando productos políticos para esta denuncia, independientemente de lo que pase jurídicamente. Y el gran sospechoso, Gabriel, Ahora, y es aquí importante es... porque, perdóname, adelante. No, todas las baterías van a ir encaminadas a encontrar por qué hasta ahora, si, más allá de que se trata de Claro. un acto político, por qué hasta ahora habría beneficiado mucho más la imagen de anticorrupción de López Obrador si lo hubiera intentado al arrancar su sexenio. ¿Por qué a los 4 años? Y el sospechoso común, para responder esta pregunta, desde luego, es las elecciones en el Estado de México, a la que se le va a atribuir mucho de esta explicación. Se trata del cambio de gobernatura en el estado más importante del país por su población, la última trinchera antes de pasar a la elección de la sucesión presidencial, en donde es la madre de todas las batallas. Y en el Estado de México está liderado por el PRI, por un grupo político cuya cabeza y jefe histórico es Enrique Peña Nieto. Entonces, esta medida de hoy va a ser leído mucho en términos de una especie de alerta, llamada de atención o incluso amenaza de decir podemos ir tan lejos como queramos. En realidad el delito sigue siendo todavía relativamente pequeño considerando los niveles de corrupción que existe en la administración pública en México. Es más, es muchísimo menor que las razones por las cuales 3 exgobernadores están en la cárcel en este momento por fortunas mucho más cuantiosas que esta. Exactamente, pues acabas de quitarme algunas preguntas de las que te iba a hacer. Si esta para ti entonces está marcando el inicio de esa batalla por el Estado de México, que reiteramos a la audiencia internacional es el bastión más importante del priismo, y el cómo se presenta y lo que no se dice sobre una investigación que tú mismo caracterizas como histórica y que no se ha informado antes. Mucho se ha hablado, Jorge, de un acuerdo que habrían hecho López Obrador con Peña Nieto y que ese acuerdo estaría vigente. En ese contexto y en función de lo que me has dicho, ¿cómo caracterizarías, qué interpretación le das a la respuesta que por Twitter, cosa rara, pues escribió Peña Nieto ya? Es muy, muy interesante esto, en efecto, porque la respuesta de Peña Nieto es muy moderada, muy legalista, en absoluto se llama víctima de una persecución política, ni mucho menos, sino abriendo todo el espacio para que esto se agote en las instancias jurídicas. Él diciendo exclusivamente, confío en las instituciones de justicia de México, sin decirlo, como diciendo, ok, este fue un aviso, puede ser una gran confusión, lo vamos a resolver. Es decir, aquí nos está diciendo verdaderamente lo importante que va a transcurrir, me parece a mí, atrás de las cortinas, ¿no? Y ese es el tema fundamental. Ahora, sobre el acuerdo que podría existir entre López Obrador y Peña Nieto, yo pensaría que mi hipótesis, porque solo podemos especular sobre esto, es que López Obrador tenía un reconocimiento al respeto de Peña Nieto por el proceso electoral gracias al cual ganó López Obrador. Y él agradecía y lo hizo varias veces público, este agradecimiento. Mi hipótesis es que López Obrador no habría querido romper este rompas en caso de incendio de emergencia, a menos que fuera necesario, pero en efecto ha llegado el momento en que las elecciones del Estado de México podrían haber orillado a esta posición. Podría no pasar de aquí, Gabriela, en el sentido de que si ese es el objetivo y de alguna manera el grupo político de Peña Nieto en el Estado de México retrocede 2 o 3 pasos o incluso se presta, es favorable a la alternancia y la entrada de Morena
al gobierno estatal, como sí lo hicieron en Hidalgo y en Oaxaca, los gobernadores priistas que favorecieron de alguna manera, o por lo menos no intervinieron oponiéndose a Morena, probablemente veamos que este proceso jurídico llegue a nada. Ya tomó sus precauciones López Obrador también, él nada beligerante, más bien fue el titular de la Unidad de Investigación Financiera el que presentó la carga dura, y López Obrador jugó más bien al respeto de estadista, dando todas las salidas posibles a una negociación de otra naturaleza. Evidentemente, esto no es más que una especulación política. Ahora las cosas estarán en manos de la Fiscalía, con lo cual se dice todo y se dice nada por los enormes hoyos negros en los que ha incurrido la Fiscalía en casos similares, y todos tenemos en la mente el de Emilio Lozoya, que con grandes fanfarrias fue aprehendido y 2 años después prácticamente no ha conducido a nada.